Lo prometido es deuda, y ya recorrimos la trayectoria de Luis Enrique como jugador en un vídeo del pasado. Conocimos cómo empezó, quiénes estuvieron a su lado y las maravillas que alcanzó como profesional. Ahora nos toca repasar su carrera como entrenador. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y qué consiguió? Son los interrogantes que estaremos respondiendo en el vídeo de hoy, en Historias de Venom, para descubrir la vida del ahora ex seleccionador de la selección española. En el anterior vídeo te conté detalladamente los inicios de Lucho en el mundo del fútbol. Conocimos de dónde vino, las academias en las que dio sus primeros pasos y cómo acabó siendo uno de los mejores futbolistas de la época de los 90. También descubrimos cómo pasó de defender el blanco del Real Madrid durante 5 años a serle fiel al azulgrana del Barcelona durante los siguientes 8, club en el que estuvo hasta mayo del 2004, momento en el que decidió colgar las botas. Lucho se tomó un pequeño descanso, pero siguió preparándose para el siguiente paso de su carrera. Él quería volver al banquillo, aunque esta vez lo haría como técnico. En el verano del 2008, tras varias conversaciones y negociaciones, Luis Enrique volvió a la que fue su casa para debutar como entrenador del Barça B. Llegó precisamente para sustituir el puesto de Guardiola, que estaba subiendo al primer equipo, a punto de empezar la mejor época del Barça de todos los tiempos. Por su lado, el técnico asturiano estaba estrenándose como técnico, y a pesar de que fue un terreno relativamente nuevo para él, lo hizo de maravilla. Dirigió al filial barcelonista durante años, y mientras Guardiola conseguía el sextete con el primer equipo, Luis Enrique conseguía que su joven plantilla ascendiera a segunda división durante la temporada 2009-2010. Y en la categoría de plata del fútbol estatal alcanzó la máxima puntuación histórica del filial barcelonista con 71 puntos, es decir, 20 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Consiguió la tercera posición del campeonato, justo por detrás del Betis y el Rayo Vallecano, que sí lograron ascender a primera división. Ese tercer puesto le hizo reflexionar y darse cuenta que quería continuar su camino fuera de los muros seguros del Barcelona. Entonces se aventuró a entrenar en el extranjero y viajó a Roma para dirigir a la Roma. Desgraciadamente para él, esta sería su única experiencia como entrenador fuera de España. ¿Por qué? Las cosas no salieron como él esperaba, y a pesar de ser su primera vez como entrenador de un primer equipo de fútbol profesional, su propuesta de juego no logró convencer a la plantilla y tampoco a la afición. Inevitablemente, esa resistencia por parte de los italianos tuvo un efecto negativo en sus resultados. El equipo fue eliminado de la previa de la Europa League, llegó apenas al séptimo puesto en la Serie A y en la Copa tampoco llegó a las rondas finales. Tras conocer estos desastrosos resultados, estaba claro que Lucho no lo pasó muy bien por la capital italiana, y tras un año de completo desgaste físico, mental y emocional, decidió abandonar el conjunto gialloroso y tomarse un tiempo sabático. Sin embargo, durante su temporada en Roma no todo fue malo. Lucho se consolidó como entrenador de fútbol de primer nivel y ayudó a cimentar las bases de una generación en el equipo, tal y como le había pedido James Pallotta, el entonces nuevo propietario del club, que había estado varias décadas dirigido por la familia Sensi. Su paso por Italia causó bastante confusión e incertidumbre, en primer lugar porque había iniciado su labor desprendiéndose de varias estrellas importantes como Mirko Vucinic, Jeremy Menez, Arne Riis y Philippe Mexes. Luego tardó horrores en seleccionar las nuevas caras del conjunto, tanto que las últimas incorporaciones se cerraron en la última semana del mercado prácticamente. Muy probablemente tardó tanto porque lo estaba analizando todo estratégicamente, lo cual dio sus frutos, ya que dio la bienvenida a jugadores importantes a día de hoy como Pjanic, Simon Kjaer, Fabio Borini, Stefano Kaka, Gabriel Heinze, Fernando Gago, Bojan Kirkic, entre muchos otros. Lucho se encargó de dirigir el cuadro romano y no paró de hacerle cambios. Llegó incluso a renovar tanto el once titular que para finales de año solamente Daniele De Rossi y Francesco Totti se mantenían respecto a los años anteriores. Sin embargo, y como ya os he dicho antes, la Roma no consiguió todo lo que soñaba y el asturiano se despidió dejando al conjunto gialloroso en manos de Janet Zeman. Luis Enrique había comentado a la prensa que no se sentía con fuerzas para volver después de ese verano a motivar a los jugadores. Además, reconoce que la Roma ha sido siempre uno de los cuadros más difíciles de entrenar en Italia, pues su palmarés hasta ese momento tenía tan solo 3 Scudetto y los aficionados le exigían unos resultados a nivel de la Juventus. A pesar de todo, Lucho aseguró que su paso por la capital italiana lo convirtió en un mejor entrenador y que tras su descanso estaba listo para seguir creciendo. Luis Enrique se relajó, recuperó fuerzas y volvió completamente recargado. Esta vez apostó por el Celta de Vigo, confiaba en que sus ideas harían que el equipo, el cual venía de salvarse por los pelos del descenso en la última temporada, pudieran llegar a su mejor versión deportiva. Se comprometió con el conjunto gallego y puso en marcha su plan nada más llegar al vestuario a mediados del 2013. No obstante, al principio de la temporada arrancaron mal, se notaba que el equipo estaba todavía en formación, algo que a Lucho le costó bastante moldear. Fue un desafío que a fin de cuentas le encantó al asturiano.
En el Celta pasé uno de mis mejores años como entrenador. Era un reto interesante y tuve mucha suerte de que Torrecilla y la gente del Celta me ficharan y decidieran que fuera su entrenador. Mencionó en un reciente directo que hizo a través de su canal en Twitch, que por cierto, si te interesa saber por qué se convirtió en streamer, déjame decirte que tengo un vídeo explicándote las verdaderas razones por las que Lucho pasa de la prensa y empezó a emitir en Twitch. Te lo dejo en las tarjetas. Y ya que estamos, si hasta ahora te está gustando el vídeo y estás aprendiendo cosas nuevas, te invito a que le des like y te suscribas para ser parte de esta gran familia futbolera que sigue creciendo dentro del multiverso del Spider culé. Sigamos. Al acabar la temporada, Luis Enrique consiguió ganar 14 de los 38 partidos que dirigió, empató 7 y perdió 17. De esta manera, llevó al conjunto gallego a la 9ª plaza con un total de 49 puntos. Sin duda, el Celta de Vigo dejó una huella en el entrenador para siempre y todavía hoy recuerda lo bien que lo pasó tanto en el banquillo como con sus jugadores, en la ciudad y también con la gente. Llegó el 2014 y una llamada cambió el rumbo que Lucho estaba siguiendo, era el Barça. Esta vez le ofrecían el mando del primer equipo para que le devolviera los días de gloria al club culé. El técnico asturiano no se lo pensó dos veces y llegó al Camp Nou en un abrir y cerrar de ojos. El 21 de mayo de ese año, el club lo presentó como su nuevo entrenador oficial. Su espíritu competitivo se transmitió a sus jugadores durante esa temporada, aunque no todo fue tan fácil como a uno le gustaría. Al entrenador asturiano le costó un poco adaptarse a las estrellas que había en el club y tuvo que encontrar la manera de ser escuchado en el vestuario. Las cosas fueron amoldándose con el tiempo y con una preparación inmejorable, los azulgranas conquistaron el triplete por segunda vez en la historia del club. En la Liga, Lucho logró que el Barça se proclamara campeón con tan solo 2 puntos de ventaja sobre su eterno rival, el Real Madrid. En la Copa del Rey, los culés derrotaron al Athletic Club por 3-1 en la final que disputaron en su propia casa, en el Camp Nou, y en la final de la Liga de Campeones repitieron marcador, pero esta vez sobre la Juventus. El famoso tridente que dirigió Luis Enrique estaba conformado por Messi, Suárez y Neymar, unos talentos que supo explotar perfectamente para imponerse como ley en el fútbol nacional e internacional. La siguiente temporada, Lucho no se sentía satisfecho todavía y llevó al equipo a conquistar el doblete estatal, otra Liga y otra Copa del Rey para su palmarés. Para finales de la temporada 2016-2017, su última en el banquillo azulgrana, hizo que se consiguiera la Copa del Rey al ganar por 3 goles al Alavés en la final, y aunque se le escapó la Liga, el balance final del asturiano fue magnífico, ganó 9 títulos de 13 posibles. Para flipar, ¿no? Se despidió de los culés con esa última victoria y emprendió su camino hacia la selección absoluta. En julio del 2018, Lucho fue presentado como el nuevo seleccionador de la Roja y debutó en el banquillo 2 meses después durante la fase de grupos de la Nations League. Su primera etapa allí dirigió 7 partidos, de los que ganó 5 y perdió solamente 2, además de dirigir de forma interina en el Mundial de Rusia. Pasaron 11 meses desde que empezó a entrenar a la selección, cuando España se llevó la sorpresa de que el seleccionador dejaba el cargo por motivos personales. Su hija pequeña, Chana, fue diagnosticada con un osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta horriblemente a los huesos. Chana fue una niña muy valiente que tuvo que luchar contra ese cáncer durante 5 largos e intensos meses, hasta que finalmente tuvo que despedirse de su familia. A Luis Enrique le tocó lidiar con la enfermedad y posterior muerte de su hija durante ese año, algo que claramente no se supera jamás y que con el tiempo solo toca seguir avanzando. Casi a finales del 2019, Lucho cogió fuerza de nuevo y confirmó su regreso a la selección española, donde pasó los siguientes años dando órdenes desde el banquillo hasta este pasado 8 de diciembre del 2022. En un momento te cuento por qué. Cuando volvió ya tenía el pase a la Eurocopa en el bolsillo, luego llegó la pandemia por coronavirus y los planes se estancaron un tiempo, aunque Lucho aprovechó ese respiro para ir construyendo un grupo más joven. Llevó al conjunto rojo a las semifinales de la Eurocopa 2021, donde cayó en penaltis ante una Italia que poco después se proclamó campeona. A la par, empezaron a luchar por su billete a Qatar 2022, y ya sabemos cómo fue la historia en Qatar. Lucho se hizo streamer y empezó de manera intensa la fase de grupos derrotando a Costa Rica por 7-0, empató con Alemania y sufrió un inesperado fracaso ante Japón que lo condenó a ser segundo de grupo. Luego se midió con Marruecos en octavos, donde acabó su sueño mundialista y le tocó volver a casa tras unos frustrantes penaltis. Días después de la eliminación de España, la federación anunció que Luis Enrique había terminado el contrato con la Roja y que no lo iban a renovar tras ver los resultados obtenidos en Qatar. 4 años con la selección fueron suficientes para Lucho, quien se despidió con un extenso mensaje agradeciendo a todos los que formaron parte del club y también a la afición, y culminó su etapa con esta pequeña reflexión. Lo que necesita la selección es apoyo en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga. Vamos España, hasta siempre. El asturiano se ha despedido, pero te preguntarás, ¿qué será de él ahora? La verdad es que no hay absolutamente nada confirmado, aunque algunas fuentes apuntan que el Atlético de Madrid es el siguiente destino de Luis Enrique. ¿Y tú?
¿Qué piensas? ¿Conocías la trayectoria de Lucho como entrenador? ¿Crees que De la Fuente será el entrenador adecuado para España? Cuéntamelo en los comentarios porque te voy a estar leyendo. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.